Un saludo a todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Paola García, coordinadora de proyectos de BRS Consult. Y para hoy les tenemos preparado un webinar para conocer un poco más sobre el tema de habilidades gerenciales. Para hablarnos sobre esto, contamos con la participación de Juan Manuel Palacios, director y fundador de BRS Consult, y con Delia Urrutia, quien es la directora de consultoría también de BRS Consult. Juan Manuel y Delia, bienvenidos. Muchas gracias, Paola. Hola, Delia, qué gusto. Qué bueno estar en un nuevo webinar, en un nuevo encuentro para hablar de algo tan interesante como son las habilidades gerenciales o lo que se ha dado en llamar en algún momento habilidades blandas, ¿no? Porque es un complemento a la habilidad técnica del gerente, también manejar cierto tipo de habilidades que, si bien es cierto, no se relacionan directamente con el uso de herramientas o el uso de mecanismos de medición, etcétera, etcétera, eh, son fundamentales para gerenciar y son fundamentales para gerenciar no solamente proyectos, sino gerenciar organizaciones. O sea, qué bueno que tengamos el espacio para conversar sobre esto. Gracias, Juan Manuel. Y Delia, bienvenida. Hola, hola Paola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola Juan Manuel, pues igual contenta de estar aquí para conversar un poquito sobre este tema que es tan interesante. Y yo creo que estamos en un mundo muy desafiante, hablando dentro del tema de gerencia, y por lo tanto esos desafíos que nos presenta constantemente el mundo de hoy hace muy necesario que fortalezcamos nuestras habilidades para hacer gerencia, que es lo que básicamente son las habilidades gerenciales, que nos actualicemos, que reconozcamos también cuáles son nuestras debilidades para poder irlas eliminando de la lista de debilidades, porque sí, realmente el mundo en el que estamos demanda que fortalezcamos nuestras habilidades, nuestro sistema de gerencia y que hagamos una serie de cosas al mismo tiempo. Ahí ya hablaremos un poquito de competencias, características y demás, pero a veces se hace la analogía de un gerente como un malabarista, ¿no? Que tiene que estar jugando y haciendo una serie de cuestiones al mismo tiempo. Y eso se logra a través de explotar nuestras habilidades gerenciales, pero fortalecerlas también. Así que, pues muy contenta de estar acá y pues comencemos. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos a los dos. Y para iniciar, quisiéramos saber, Delia, que nos pudieras comentar en términos generales o que tal vez nos puedas explicar un poquito más, ¿qué son las habilidades gerenciales? Ya que escuchamos en redes sociales, en las empresas, mucho habilidades gerenciales, pero ¿nos puedes explicar un poquito más qué son? Gracias, Paola. Te voy a dar una definición muy práctica desde como yo veo las habilidades para hacer gerencia. Quiero partir de que para todos es importante tener este tipo de habilidades, porque si nos damos cuenta, al final de cuentas gerenciamos una serie de entornos, partiendo hasta de la misma familia, hasta lugares o actividades en las cuales participamos, hasta, por supuesto, quienes están en un cargo específico de gerencia o de dirección de una organización. Y las habilidades gerenciales son esas habilidades personales que nos permiten lograr los objetivos que tengamos de ese entorno en el que nos movemos, sea cual sea el entorno, pero que nos va a permitir alcanzar los objetivos de una mejor manera integrando a las personas. Las habilidades gerenciales tienen mucho que ver, o todo que ver, con el gerenciamiento de personas, porque es a través de las personas que vamos a lograr los objetivos. Y eso hace que el tema se complejice un poco, porque cada persona piensa diferente, se comunica diferente, tiene una diferente cultura, tiene diferentes objetivos. Y entonces necesitamos que el conjunto de personas que estamos dentro del entorno en el que participamos vayamos hacia un mismo objetivo
Y la persona que lidera, porque vamos a enfocarnos en las habilidades de gerencia del líder, o sea, la persona que lidera, tiene que tener la capacidad de llevar a todos juntos hacia un objetivo, eh, tomando en cuenta lo que ya mencioné, diferentes culturas, diferentes pensamientos, diferentes objetivos, pero también tomando en cuenta un entorno que, como decía al principio, cada vez se hace más desafiante. Un entorno en donde nos encontramos riesgos, en donde nos encontramos avances tecnológicos que tenemos que, si no lo conocemos, tenemos que entrar porque todo avanza muy rápido, todo camina muy rápido. Entonces, habilidad gerencial es la capacidad que como gerentes o como líderes tengamos de hacer que las personas que están con nosotros vayan o caminen hacia un mismo objetivo, saltando una serie de obstáculos, para ponerlo de alguna manera. Eh, Saltando una serie de obstáculos y dando lo mejor de sí para que los recursos con los que contamos sean bien utilizados y una vez más hacer el énfasis en alcanzar los objetivos que nos proponemos dentro de nuestro entorno. Muchas gracias, Delia. Qué interesante lo que nos compartes, ¿verdad? Poder como equipo, que el gerente logre que el equipo siga y logre un mismo objetivo, ¿verdad? Y para eso tenemos que tener una serie de habilidades. Qué interesante. Gracias, Delia. Juan Manuel, ¿qué nos comentarías sobre quiénes deberían conocer sobre estas habilidades, sobre las habilidades gerenciales? ¿Tienen que ser todos en una empresa u organización? Tal vez solo los gerentes, solo los de un área en específico. ¿Quiénes deben de conocer sobre esto? Muy interesante la pregunta, Paola, en realidad, porque partamos del concepto de quién es un gerente. ¿Sí? Gerente no es solo la persona que tiene el nombre de gerencia en la puerta de su oficina, sino que gerente es la persona que debe gestionar tres conceptos básicos en una organización, que son personas, procesos y recursos. ¿Sí? Y entonces cuando yo hablo ya de un triángulo de personas, procesos y recursos, es decir, quién hace, cómo lo hace y con qué lo hace, ya el concepto de gerencia se amplía muchísimo, porque ya no es solo la persona, ya no es solo el jefe, ya no es solo el gerente general, ya no es solo el director general, ya no es solo la persona que tiene a su cargo un proyecto y que tiene el nombre de gerencia, sino que es todas aquellas personas, ya se convierte en un grupo de personas que debe tener una serie de habilidades para manejar esas tres variables. Y no solo para manejar esas tres variables, sino para mantenerlas equilibradas para que el resultado de un proyecto, el resultado de una organización, el resultado de todos los proyectos en una organización sean alineados y logren lo que en primer lugar, logren los objetivos y en segundo lugar, logren el impacto esperado. Entonces, cuando tú me preguntas quién debe conocer habilidades gerenciales, para mí, la organización completa, la media gerencia hacia arriba, la gente que está coordinando un equipo de trabajo, si tienes a tu cargo personas, procesos y recursos, necesitas habilidad en mayor o menor escala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque definitivamente tienes que liderar gente, tienes que gestionar recursos, tienes que optimizar recursos, tienes que alcanzar objetivos logrando que la gente no tenga problemas o que se sienta contagiada de la misión de la organización. Entonces, en menor o mayor escala, en realidad toda la gente debería tener habilidades gerenciales. Muchas gracias, Juan Manuel. Y es muy interesante porque realmente en términos generales se ha comentado como los gerentes, los directores, los altos mandos. Ellos deberían de conocer, pero hoy nos dejan en claro ustedes con lo que nos están comentando que es importante que todos en la organización conozcamos sobre esto. Sí. Ahora, Delia, ¿qué nos podrías tú comentar sobre cuál es la importancia de adquirir habilidades gerenciales? Hace algún tiempo, dentro de una actividad, hicimos una especie de juego gerencial para identificar cuáles son todas aquellas habilidades
que una persona, que un gerente necesita para gerenciar y liderar equipos. Y la lista fue interminable. O sea, teníamos cualquier cantidad de elementos, tomar decisiones, gerenciar conflictos, motivar, comunicar, bueno, una lista muy grande. Y la conclusión importante de esa actividad era que eh, ninguna persona va a reunir todas esas habilidades porque son muchas y tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles como persona. Entonces, eh, tenemos que primero hacer un autodiagnóstico para saber cómo estamos en esas habilidades gerenciales. Yo mencioné algunas. Por ejemplo, yo tengo una muy buena capacidad de comunicación, pero me cuesta mucho tomar decisiones. O sea, tengo mucha indecisión y le doy muchas vueltas a un asunto y me cuesta mucho tomar decisiones. Entonces yo necesito fortalecer esa habilidad porque tomar decisiones es una de las cosas más importantes como una habilidad gerencial. Solucionar conflictos. Ese es otro de los elementos que constantemente vamos a tener que enfrentar en ese camino desafiante que yo hablaba hace un momento. Y entonces yo no tengo la capacidad, la habilidad para gerenciar conflictos, porque pueden ser conflictos pues tan sencillos como que necesito arreglar un horario de trabajo, como conflictos mucho más profundos, conflictos de intereses que me llevan a poner en riesgo los objetivos organizacionales. Entonces, necesito fortalecer esa habilidad porque es algo con lo que tengo que trabajar y con lo que tengo que desempeñarme si quiero ser un buen líder. Entonces es necesario fortalecer y partir de un autodiagnóstico para saber, bueno, cuáles de las habilidades, cuáles de las competencias de un gerente, de un líder, eh, están haciendo falta en mi inventario de habilidades gerenciales, cuáles debo fortalecer. Pero muy importante también, reconocer que no todas las habilidades que se necesitan se van a poder concentrar en una sola persona. Y entonces ahí la importancia de armar equipos de trabajo, en donde voy complementando habilidades, pero esos equipos de trabajo también tienen que hacer esa parte del diagnóstico y trabajar en el fortalecimiento de las habilidades. Es muy importante porque habilidades técnicas, y yo creo que vamos a hablar un poquito también sobre eso seguramente, pero si yo soy un técnico, por ejemplo, agrícola, pues yo sé cuáles son las mezclas que tengo que hacer, las técnicas que tengo que aplicar para lograr mejores resultados y demás, pero las habilidades blandas son un poquito más complejas. Eh, y tenemos que trabajar con ellas porque son la clave para un buen liderazgo y para un buen alcance de nuestros objetivos. Entonces, diagnosticarnos, saber qué nos hace falta para mejorar nuestro liderazgo, fortalecer e integrar equipos de trabajo. Muchas gracias, Delia. Y una vez más resalto que es muy interesante lo que nos comentas, ya que creo que a muchos profesionales nos puede dar mucha calma, ya que a veces podemos considerar como, yo no tengo la habilidad tal vez de comunicarme con el resto de personas o tal vez entre mis habilidades no está la planificación o no está la coordinación, pero vienes tú y nos comentas. Es por eso la importancia de tener un equipo de trabajo, ¿verdad? Conformar un equipo de trabajo que pueda pues abordar o suplir todas estas necesidades de una empresa u organización. Excelente, gracias Delia. Paola, con eso que acabas de mencionar, viene a mi mente un tema que también creo que es importante adicionar. Yo no he conocido en la experiencia que hemos tenido de contacto y trabajo con muchas organizaciones, no he conocido una sola organización que en su momento no reconozca problemas en la comunicación. Eh, y suele suceder o es hasta cierto punto lógico, porque como mencionaba, todos los que integramos un equipo de trabajo tenemos nuestras propias formas de comunicación alimentadas por cultura, por contexto, etcétera. No me voy a detener en eso, pero entonces la comunicación suele ser un tema que
se refleja como una debilidad en las organizaciones, y eso también muchas veces parte del líder. eh, o sea, si no orienta bien la comunicación, si no sabe promover una buena comunicación. Entonces, una parte también para adquirir o para fortalecer habilidades gerenciales es hacer ejercicios, digamos, en la línea de comunicación, reconocer dónde están nuestros principales problemas y hacer ejercicios que nos permitan mejorar esos esquemas de comunicación. Ejercicios que van hasta haciendo la analogía que muchas veces se utiliza cuando vamos a un restaurante y la persona que nos atiende nos retroalimenta lo que acabamos de pedir en un ejercicio para verificar si lo que el comensal pidió es realmente lo que el mesero entendió, y se verifica o se vuelve a repetir la orden para confirmar, sí, eso fue lo que pedí. Y ese es un ejercicio muy sencillo y que muchas veces evitamos o no desarrollamos ya dentro de los contextos de la organización, el verificar el mensaje que yo te estoy trasladando, tú lo estás entendiendo de la misma forma, y por lo tanto, pues existe o se mejora un mecanismo de comunicación. Entonces además de lo que yo ya había mencionado, en temas como la comunicación, pues también hacer ejercicios eh, partiendo del líder con su equipo de trabajo, en donde se puedan mejorar ciertos aspectos y habilidades gerenciales. Muchas gracias. Y Delia, no me dejarás mentir que a veces la comunicación es un tema que muchas organizaciones o empresas subestiman, no le ponen mucha importancia. Y es muy importante, porque hoy en día podrían decir, pero si tenemos tecnología, con un WhatsApp, con un correo, con una llamada rápida, pero no nos damos cuenta que por un WhatsApp rápido, en lugar de hacer bien, se malinterpretó, puede decir que, qué ruda fue la persona al escribirme, y en el otro lado era por la rapidez escribí. Entonces ya empiezan a existir problemas de comunicación. Gracias, gracias Delia por esa información tan importante. Ahora, Juan Manuel, si nos podrías comentar, ¿cuáles son las principales habilidades gerenciales que nos podrían mencionar? Ya durante el webinar ya nos han mencionado algunas, liderazgo, algunas situaciones de comunicación, pero ¿cuáles serían las principales que nos podrías comentar? Yo creo que debemos comenzar primero que nada haciendo una separación entre los tipos de gerencia o voy a irme hacia las competencias del gerente. El gerente como tal, un gerente integral, digamos, debe pensar en habilidades de liderazgo, relaciones interpersonales, debe pensar en liderazgo de en competencias de autogestión, debe pensar también en competencias específicas del sector al que pertenece, en este caso el sector de desarrollo, y debe pensar también en competencias técnicas. Entonces, es como un rompecabezas pensando que yo debo ser líder y debo manejarme interpersonalmente, debo pensar en la autogestión, debo pensar específicamente en el sector en el que me encuentro y debo pensar técnicamente. Yo voy a extraer un momentito la parte técnica, porque para eso hay mediciones, está la gerencia de proyectos, está la gerencia de programas, está la gerencia de monitoreo y evaluación, está una serie de técnicas, metodologías, etcétera, etcétera, que te dan habilidad técnica para hacer mediciones, para aplicar herramientas, etcétera, etcétera. Y me voy a enfocar por un momento en las habilidades, insisto, que han sido llamadas por bastantes años las habilidades blandas, es decir, esas habilidades que no son visibles, pero son sensibles en el gerente y que tienen que ver con el liderazgo, las relaciones interpersonales, la parte de autogestión y la parte de estar en un sector específico, como en el caso nuestro, en el sector de desarrollo, y conocer esos conceptos. Entonces, y además de eso voy a mezclarlo con algo que si bien es cierto, ya estamos tratando de dejar atrás, siempre nos marcó, y es precisamente el año 2020. O sea, ¿qué habilidades tuvieron que desarrollar los gerentes a partir del año 2020 con toda su gente trabajando a distancia, pensando en la tecnología, pensando en habilidades remotas, una serie de cosas? Entonces, todo eso también hizo que los gerentes tuviéramos que dar un salto y generar o aprender o fortalecer nuevas habilidades. Entonces, me voy a ir un poquito a la parte blanda de las habilidades. ¿Cuáles son las más importantes? El liderazgo.
¿sí? El liderazgo definitivamente, la gestión remota. El trabajo a distancia llegó para quedarse, ¿sí? El trabajo remoto llegó para quedarse y como gerentes tenemos que gestionar eso y no nos podemos quedar atrás. Entonces la gestión remota es una habilidad importante, la gestión inclusiva es una gestión importante, la influencia, el aprender a generar influencia sin ser autoritarios, ¿sí? Porque autoridad es una cosa, influencia es otra. Tenemos que generar influencia, tenemos que comprendernos a nosotros mismos. Como gerentes somos seres humanos y tenemos nuestros buenos días y tenemos nuestros malos días. Entonces, comprendernos como seres humanos para no llegar, digamos, a descargar un mal día en nuestro equipo de trabajo. Nuestro equipo de trabajo no tiene la culpa, ¿no? Eh, Delegación, una cosa importantísima. Hemos hablado con muchísimos gerentes en varias ocasiones y en realidad a lo que se le llama delegación en muchas organizaciones no es una delegación, porque cuando delegas tienes que trasladar responsabilidad y tienes que apoyar esa responsabilidad. No es que hagan en nombre tuyo, porque si hacen en nombre tuyo no estás delegando, no, sino que delegar es te traslado una responsabilidad, tú le tienes que poner una responsabilidad, yo te tengo que apoyar en esa responsabilidad. El desarrollo profesional también, por supuesto, asumir retos, algo del gerente del día a día es asumir retos, ¿sí? Pensar, por ejemplo, en los cambios que tenemos que gestionar en el día a día, pensar en ese gran cambio que tuvimos que gestionar en el 2020, cómo le hicimos, qué pasó para trasladarnos a un modelo remoto y después regresar a un modelo semi-remoto, semi-presencial y seguir trabajando y seguir siendo eficientes. Entonces, y por último, pues unir todos esos elementos a los que me estoy refiriendo para poder generar una gerencia integral y entonces sí, aplicar técnicas, aplicar gerencia técnica, aplicar herramientas, aplicar mecanismos de medición. Pero yo creería que en habilidades gerenciales a nivel de habilidades blandas, esas serían las más importantes. Excelente, interesante. Muchas gracias, Juan Manuel. Y ya estamos por terminar por situaciones de tiempo. Y Delia, no sé si tú nos podrías comentar, ya que existe creo que mucha confusión entre las habilidades gerenciales, la gerencia técnica. Si tú nos podrías hablar un poquito más entre la diferencia entre ambas. ¿Cuál es la diferencia que existe entre las habilidades gerenciales y la gerencia técnica? La gerencia técnica va a hacer referencia a, por lo general, a la profesión que cada uno de nosotros tenemos. Y quisiera irme hacia un ejemplo donde creo que muchos nos manejamos. Si yo trabajo en el sector salud, por ejemplo, yo voy a tener mis habilidades técnicas que son dadas por la profesión, sea un médico, sea una enfermera, sea un técnico, en fin. Eh, Son todas aquellas habilidades que me permiten ejercer mi profesión y entonces yo estoy trabajando, por ejemplo, en un proyecto que atiende a niños menores de 5 años, pues tengo todos los elementos para definir cuáles son las medidas, cuál es el peso, y cuál es la condición para decir que un niño menor de 5 años pues, tiene los parámetros de salud adecuados y cuando no los tiene, pues también saber cuál es el camino que me va a permitir a mí recuperar la salud de ese niño para llevarlo a un estándar aceptable y donde yo pueda decir que es un niño saludable. Entonces, todas esas herramientas, todas esas capacidades profesionales que la persona tiene, para poder diagnosticar al niño, dar un tratamiento para ese niño, dar un seguimiento y un mantenimiento para ese niño desde el punto de vista de salud, van a ser nuestras habilidades técnicas. Y nuestras habilidades gerenciales son entonces cómo yo voy, si me sigo manejando dentro del mismo ejemplo, soy una persona del sector salud que trabaja en un proyecto con niños menores de 5 años, eh, pero resulta que tengo a cargo una serie de profesionales en salud trabajando en ese mismo proyecto. Entonces, ¿cómo voy a hacer como líder de ese equipo para que todas las personas que están dentro de ese proyecto eh, manejen sus emociones, estén motivados, puedan atender bien al niño? O sea, yo puedo ser una persona muy capaz profesionalmente hablando, técnicamente hablando, y puedo obtener un diagnóstico adecuado del niño, pero lo puedo tratar bien de manera que el niño se sienta a gusto
o lo puedo tratar muy mal como que fuera, qué sé yo, un número más, y venga, pase el número 15, y tratarlo totalmente de manera despersonalizada y demás. Entonces, ahí ya viene la parte de gerencia. O sea, ¿cómo voy yo a hacer para trabajar con ese público? Eh, y si me sigo concentrando en ese ejemplo, un público que no solo es el niño de 5 años, sino que también los padres o las personas que se encargan de ese niño de 5 años, que tienen que contribuir y que tienen que colaborar para llevar al niño y para hacer toda una serie de seguimientos y toda una serie de atenciones para que ese niño pues se mantenga o recupere su salud. Entonces, ¿cómo voy a lograr enganchar a los padres para que asistan? ¿Cómo voy a motivar a los padres para que continúen un tratamiento? Sabiendo que hay una serie de problemas y de circunstancias del contexto que seguramente van a afectar. ¿Cómo hago para que el equipo se comunique bien y sepamos bien qué seguimiento estamos dando a los niños? Toda esa parte que no se puede, de alguna manera la parte técnica es más sencilla. Bueno, si un niño tiene un peso por debajo de X libras, yo voy a decir que es un niño que no tiene el nivel de salud adecuado. Sí, pero ¿cómo puedo medir la motivación, por ejemplo, de la gente que está trabajando con esos niños? Es un poquito más complejo y por eso el término que se le ha apodado de habilidades blandas. Porque es algo en algún momento un poco más subjetivo, que no podemos medir tan fácilmente, pero que es clave al momento de lograr aquello que querramos como parte de un proyecto, como el ejemplo que les acabo de dar, o como parte de una organización. Excelente, muchas gracias Delia. Y yo creo que nos podríamos pasar todo el día aclarando, haciendo preguntas, hablando sobre este tema tan importante como lo son las habilidades gerenciales. Entonces, invitamos a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando en nuestras redes sociales y nos siguen, que por favor visiten nuestro sitio web. Síganos en nuestras redes sociales, ya que constantemente estamos publicando información sobre nuestros siguientes cursos. Y uno de ellos es habilidades gerenciales, que próximamente lo vamos a estar impartiendo. Y agradecemos la participación de Juan Manuel y Delia en este espacio que nos dieron para conocer un poco más sobre el tema. No sé, Juan Manuel o Delia, quisieran hablar un poquito más, dar una despedida sobre este tema. Juan Manuel. Yo creo que es importante tener este tipo de espacios en primer lugar para definir cómo es el gerente integral, cuáles son unas y cuáles son otras, pero yo quisiera cerrar con una reflexión en realidad que siempre le hemos discutido al momento de estar capacitando en temas gerenciales. El gerente no debe ser experto en el tema que trata la organización. El gerente debe ser experto en gerenciar. Ya solo ese es un paquete, ¿sí? Entonces debe estar bien capacitado, debe estar bien fortalecido y debe no solamente dedicarse al tema técnico o al tema interno organizacional o al tema de autogestión, etcétera, sino que tiene que buscar, en primer lugar, fortalecer sus habilidades en general, pero también buscar cómo complementarse con capacidades y habilidades gerenciales de sus técnicos, de sus colegas, de su organización. Ahí viene el tema, ahí viene el por qué menciono. Debe ser experto en gestionar, en gerenciar. Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan Manuel. Delia, no sé si nos tienes algunas palabras de despedida. Gracias, Paola, gracias, Juan Manuel, por el espacio. Creo que han sido, el tiempo es breve y como decía Paola hace un ratito, podríamos estar todo el día acá para conversar, para contar ejemplos. Tenemos, creo que, una gran cantidad de cosas que hemos aprendido y que hemos vivido en diferentes organizaciones con las que hemos podido trabajar. Pero creo que el mensaje en concreto y final es ninguno nacemos con todas las habilidades que tenemos el día de hoy. Si hiciéramos una retrospectiva y nos analizáramos el día de hoy cómo estamos en habilidades, yo les apuesto que
ninguno tiene hoy en día las mismísimas habilidades que tenía cuando recién empezó su vida profesional. Ha ido avanzando, ha ido creciendo, ha ido fortaleciendo, pero muchas veces, ojo con esto, muchas veces lo hacemos en el campo de trabajo, o sea, fortalecemos porque no nos queda más que aprender a hacer algo porque el mismo entorno no lo requiere. Nos hace falta un poco más ser proactivos y hacer eso que en su momento yo les decía, bueno, pues, si yo no soy tan bueno en la toma de decisiones, tengo que fortalecer esa área porque es parte de lo que tengo que hacer como gerente. Entonces creo que es muy importante el ponerle un poquito de más atención a esas habilidades y lograr un fortalecimiento un poco más intencional. eh, que creo que por lo que hemos vivido y por lo que hemos visto a lo largo de los años, es lo que como gerentes nos hace un poquito más de falta, hacer ese fortalecimiento, ese crecimiento en habilidades gerenciales un poco más intencional para ser mejores gerentes y mejores líderes, que siempre será un tema actual y un tema importante para las organizaciones. Así que muchas gracias por el espacio y esperamos vernos en futuras oportunidades. Perfecto, muchas gracias. Una vez más, agradecemos por este espacio a ambos y invitamos a todos, síganos en nuestras redes sociales, visiten nuestra página web y por favor, ahí en nuestra página web pueden encontrar cómo contactarnos para alguna consulta o dudas sobre el curso de habilidades gerenciales o cualquier otro curso que estamos ahí para ofrecerles. Pasen un feliz día, nos vemos.